Hola muchachos, muy buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Hola Jimmy, bien, gracias. Todo Buenos muy días, bien. Buenos días para todos, Profe. bienvenidos. Bueno. Entonces, por favor, quienes hayan traído noticia para hoy, levanten la mano. Yo, profe. Oh, Jimmy, muy bien. Yo, profe, también. Catherine y Ever. Catherine y Ever, listo. Entonces, permítame, por favor, yo descargo la asistencia para que podamos dar inicio. Bueno, listo, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con Jimmy. Jimmy, te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Sí. Aló, hola, Escuchamos bien. listo. Bueno, buenos días a todos. La noticia es tomada de NBC News y se titula Neuralink de Elon Musk coloca chips de computadora en el cerebro de los cerdos en un intento por curar enfermedades. Entonces, el implante podría resolver dolencias como pérdida de memoria, pérdida de audición, depresión e insomnio, dijo Musk. Musk, Elon Musk es el dueño de Tesla y es el cuarto, en estos momentos es la cuarta persona más rica del mundo. Y él ha hecho muchos desarrollos tecnológicos. Bueno, 29 de agosto del 2020. La startup de neurociencia del multimillonario Elon Musk, Neuralink, presentó un cerdo llamado Gertrude, que ha tenido un chip de computadora del tamaño de una moneda en su cerebro durante 2 meses, el viernes por la noche, mostrando un primer paso hacia el objetivo de curar enfermedades humanas con el mismo tipo de implante. Cofundado por Tesla Inc. y el CEO de SpaceX en 2016, Neuralink, con sede en el área de la Bahía de San Francisco, tiene como objetivo implantar interfaces inalámbricas cerebro-computadora en el órgano humano más complejo para ayudar a curar afecciones neurológicas como el Alzheimer, la demencia y las lesiones de la médula espinal y finalmente fusionar humanidad con inteligencia artificial. Un dispositivo implantable realmente puede resolver esos problemas, dijo Musk en un Wake Ups el viernes, mencionando dolencias como pérdida de memoria, pérdida de audición, depresión e insomnio.
Moods no proporcionó un cronograma para estos tratamientos y parece que se retira las declaraciones anteriores de que los ensayos en humanos comenzarán a fines de este año. Los primeros ensayos clínicos de Neuralink con una pequeña cantidad de pacientes humanos estarían destinados a tratar la parálisis o paraplegia, dijo el cirujano jefe de la compañía, el doctor Matthews McDouglas. Los neurocientíficos no afiliados a la compañía dijeron que la presentación indicaba que Neuralink había hecho grandes avances, pero advierte que se necesitan estudios más largos. Moods presentó lo que describió como la demostración de los 3 cerditos. Gertrude, la cerda con un implante de Neuralink en la parte de su cerebro que controla el hocico, requirió que Moods la persuadiera para aparecer en la cámara, pero finalmente comenzó a comer de un taburete y a olfatear una pajita, lo que provocó picos en un gráfico que rastreaba los nervios del animal. Moods dijo que la compañía tenía 3 cerdos con 2 implantes cada uno y también reveló un cerdo que previamente tenía un implante. Eran saludables, felices e indistinguibles de un cerdo normal. Describió que el chip Neuralink, que tiene aproximadamente 23 milímetros de diámetro, como un Fitbit en tu cráneo con pequeños cables. Podría tener un Neuralink ahora mismo y no lo sabrías, dijo Moods. Profe, ahí tengo la noticia. Pues me parece relevante por el tema del desarrollo en cuanto a la neurociencia y pues están las dos partes, ¿no? Una donde dicen que se pueden curar patologías como parálisis y pérdida de la memoria. Lo otro es que ya es la proyección del hombre con la fusión de la inteligencia artificial. O sea, hasta dónde ellos podrían desarrollar esta inteligencia artificial que va a reemplazar el pensamiento y el sentir humano. Eso es lo que me parece como relevante de la noticia, profe. Gracias. Ya, gracias, Jimmy. Yo pues no conozco mucho del tema, no sé mucho en qué consiste lo de la inteligencia artificial. A mí me gustan mucho esos avances de la ciencia que permiten, por supuesto, superar pues enfermedades propias del ser humano, ¿no? Pero no sé lo de la inteligencia artificial, qué tan positivo sea, y no lo entiendo mucho, la verdad. Pero este tipo de noticias, por supuesto, nos permiten por lo menos informarnos de otros ámbitos que son también muy importantes en el ser humano y en la sociedad. Y, Profe, sí. Señor, Es dale. que ahí también entraríamos a ver lo que es la bioética. O sea, ese comportamiento, hasta dónde van a manipular el humano para llegar a unos objetivos. O sea, si van a curar, ejemplo, el insomnio, también pueden llegar a producir personas que no necesiten dormir para que sean más productivas. Ejemplo, uno de los grandes, los ejércitos o el ejército en Estados Unidos siempre han desarrollado investigaciones con relación al sueño, ¿sí? Porque para un soldado, uno de sus grandes enemigos es el sueño. Y que los estudios demostraron en la guerra del Golfo, en el 90, que hay soldados, hay ahorita pues, veteranos que tienen un síndrome que se llama el síndrome del Golfo. Ellos no pueden dormir, tienen problemas para conciliar el sueño, porque hicieron investigaciones en donde les daban medicamentos para que no durmieran, para que duraran la mayor cantidad de tiempo despiertos. Pero eso al final trae problemas neurológicos y siempre han estado buscando esos desarrollos para que las personas sean más productivas. Claro, Jimmy, pero yo sí creo que lo que vaya en contravía del ciclo natural del ser humano debe ser contraproducente. Ahora no sé si tú de pronto nos pudieras ilustrar ahí, pero la inteligencia artificial lo que está tratando es de reemplazar la forma de racionalizar las cosas. Es que no tengo, no lo sé, no lo sé. O sea, la forma de razonar, la forma de pensar. O sea, hay un chip que le va a permitir al ser humano estimularlo para que piense
de determinada manera y no lo haga naturalmente? No, no sé. Profe, dentro de lo que se habla de la inteligencia artificial es llegar a esos puntos para racionalizar, para no hay subjetividades. Entonces ya vemos inteligencia artificial en muchos aparatos, en muchas situaciones. Los equipos electrónicos que utilizamos tienen inteligencia artificial, una computadora. Entonces empiezan a desarrollar, ¿cómo es que llaman esto? Logaritmos donde son más precisos que la razón del hombre, ¿sí? O sea, ya, porque como nosotros todavía nos movemos por subjetividades y la inteligencia artificial no está exenta de subjetividades. Sí, Entonces ya busco algo, profe, donde aclaremos esto, donde seamos más puntuales. sí, listo, sí. ¿Hasta dónde está? ¿Hasta dónde? Mejor, pues que programen al hombre como una computadora, yo no sé, pues entonces que creen unos robots, bueno, no sé, en fin. Pero muy interesante, Jimmy. Gracias por adentrarnos en esas discusiones de verdad. De hecho, creo que la Universidad Militar hizo el año pasado, o hace 2 años, un congreso de bioética y entiendo que allí, desafortunadamente, no pude estar presente, pero entiendo que el tema fue la inteligencia artificial y yo creo que tuvieron que haber dado estas discusiones éticas. Pero chévere si puedes lograr encontrar también algo que nos ayude más con el tema. Muy bien. Vamos con, vamos con Ever Alonso, perdón. Ever, buenos Hola, días. profe, buenos días. Compañeros, buenos días. ¿Me escuchan todos bien? Claro. Sí, te escuchamos bien. Aló, aló. Sí, perfecto. Sí. El tema que quisiera tratar el día de hoy se llama la FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa, rechaza las acciones de perfilamiento masivo y vigilancia a periodistas nacionales e internacionales por parte del Ejército Nacional de Colombia. Para poner un poco en contexto de esta noticia, quisiera recordar una noticia que sacó Semana a finales o bueno, más bien una noticia, no, una destitución del gobierno nacional al general Nicasio Martínez. En un comienzo se dijo que eran por cosas personales, pero posteriormente una investigación realizada por Semana, que se llamó las carpetas secretas, se lograron determinar que a raíz de un programa vendido por los Estados Unidos, que se llamaba El Hombre Invisible, se logró adentrar a periodistas, policías, militares, influencers, gente de la farándula, o sea, mejor dicho, a todo el mundo se perfiló ingresando al WhatsApp, ingresando al celular y a las llamadas del teléfono. Y bueno, les voy a contar de ahora en adelante, pues ahora sí la noticia. Comienzo. Frente a la publicación realizada por la revista Semana Las Carpetas Secretas y el material que hemos conocido, la Fundación para la Libertad de Prensa hace la siguiente declaración. Primero, rechazamos enfáticamente que en Colombia permanezcan y se agudicen las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organizaciones de inteligencia estatal. Estas acciones infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa. Son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho de una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país. Segundo, en esta ocasión, el perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley, a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones. Se trata de una peligrosa atribución que el ejército se está abrogando para evaluar y parametrizar contenidos democráticamente relevantes, incitándolos dentro de parámetros de guerra. Estos perfiles, además de recopilar información pública, incluyen datos privados y de familiares,
En ningún caso hay autorización previa y por lo tanto la recolección y análisis de partes sensibles de la información viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia. Tercero, la FLIP conoce que habría al menos 30 periodistas que han sido objeto de estos perfilamientos. Hasta la fecha, hay información sobre María Alejandra Villamizar, de Caracol Radio, Juan Forero, de The Wall Street Journal, Daniel Coronel, Univisión, Federico Ríos, del New York Times, Oscar Parra, Rutas del Conflicto, Stephen Ferry, Independiente, Gina Morello, La Liga contra el Silencio, Yolanda Ruiz, RCN Radio, Ignacio Gómez, Noticias 1, Lindsay Adario, Independiente, Nicholas Casey, de New York Times, John Otis, CPJ y NPR, y un periodista y productor de la Blue Radio. También están los medios de comunicación Rutas del Conflicto y la Liga contra el Silencio. Qué bueno. Cuarto, estos hechos eran de conocimiento del ministro de Defensa Holmes Trujillo, de la Fiscalía General de la Nación y de la actual cúpula militar, por lo menos desde enero del 2020. Las únicas medidas adelantadas por el Ministerio de Defensa fueron anunciadas pocas horas antes de que la revista Semana revelara el informe. Estas son sus respuestas publicadas en las redes sociales y toman un screenshot de un tweet declarado por Mindefensa en el cual dice: en referencia a las denuncias que se conocieron hace unos meses sobre el presunto empleo irregular de capacidades de inteligencia militar y siguiendo la política institucional de cero tolerancia con la ejecución de ley, de conductas al margen de la ley, y le toman pantallazo a un comunicado ahí, pues, que en teoría, para lo que estamos tratando, en tema personal, pienso que es algo que no tenía algo no pertinente para la ocasión. Continúo con la noticia. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también tiene evidencia y material sobre estos seguimientos desde diciembre del 2019, cuando realizó el allanamiento. No existen avances en la investigación. La FLIP, en conjunto con el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, y Reporteros Sin Fronteras, RSF, solicitamos una reunión con el presidente de la República que estaba agendada para el pasado 16 de marzo y fue postergada a causa de la emergencia sanitaria. Quinto, ante la imposibilidad de conocer la totalidad del universo de periodistas afectados y advertir que habían transcurrido más de 3 meses sin que los mecanismos internos hubieran operado en protección de la prensa, la FLIP y el CPJ, elevamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 4 de marzo del 2020. La solicitud de protección internacional se encuentra actualmente bajo evaluación de la CIDH. Estas denuncias confirman la urgencia para que dicho organismo active las medidas de protección cautelar interamericana sobre los periodistas y medios perfilados por los organismos de inteligencia militar del Estado colombiano. Sexto, el perfilamiento de periodistas por parte del Ejército Nacional Colombiano es una acción que traspasa los límites y transgrede los fines de la función de inteligencia y contrainteligencia. La denuncia deja en evidencia la extralimitación de funciones que atentan contra el régimen democrático y la deliberación pública. El comunicado realizado por el Ministerio de Defensa resulta insuficiente, toda vez que califica estas actividades como irregularidades, cuando en realidad se trata de graves violaciones de derechos humanos en general y a la libertad de prensa en particular. Para la FLIP no existe aún una respuesta sobre el objetivo por el cual se procesó y analizó esta información para la elaboración de los perfilamientos. No guarda relación con los fines y límites de las labores de inteligencia contenidos en el artículo 4 de la misma ley y señalados por la Corte Constitucional en su sentencia C-540 del 2012. Séptimo, para la FLIP el comunicado de defensa es insuficiente. Sí, para la FLIP el comunicado de defensa del Ministerio de Defensa es insuficiente. Por eso exigimos al Gobierno Nacional, como máxima autoridad civil y militar, que ofrezca explicaciones públicas, que como mínimo incluyan el origen de la iniciativa del perfilamiento y vigilancia periodista, el propósito de dicha práctica, las instancias militares y políticas que tuvieron acceso a la información recopilada, la posición del jefe de Estado con respecto a esta denuncia,
y que especifiquen hallazgos en contra, o sea, qué hallazgos se encontraron para apartar del cargo a 11 oficiales. Las acciones que van a emprender para asegurarse de que cesen estas prácticas dentro de la fuerza pública. Octavo, la FLIP hace un llamado al Ejército Nacional para que cese el perfilamiento masivo contra periodistas nacionales e internacionales y se asegure de impartir instrucciones para que sus integrantes sepan que la evaluación de contenidos periodísticos es un fuero exclusivo del Poder Judicial, en marco de procesos públicos y transparentes. El Ministerio de Defensa, que debe guiarse por estándares de derechos humanos, debe saber que la declaración ligera de periodistas como blancos de inteligencia es en sí mismo una violación grave del derecho a la libertad de prensa y afecta las condiciones para que la sociedad esté informada sobre asuntos de relevancia pública. Noveno, la FLIP anuncia que continuará la documentación de este caso informando a los periodistas sobre los cuales podamos constatar su perfilamiento. Décimo, la FLIP activará los mecanismos de control judicial y disciplinario y convocará al Gobierno Nacional a una instancia de seguimiento. Insistiremos en la necesidad de observancia y protección internacional, particularmente de la Corte Internacional de Derechos Humanos y las delegaciones diplomáticas de los países de origen de los periodistas extranjeros perfilados, para el restablecimiento de las garantías democráticas y la libertad de prensa colombiana. ¿Qué es el perfilamiento? La información recogida por el Ejército incluye, además de árboles de contactos, anotaciones sobre la raza, religión, datos de sus familiares, amigos, fuentes o direcciones de domicilio, entre muchos otros. También contempla anotaciones o conclusiones que refieren a deducciones realizadas por analistas militares sobre las orientaciones políticas de los reporteros. Disculpen. Además, en algunos casos, muestra información de georreferenciación, es decir, los puntos geográficos visitados por los reporteros durante varios meses. Por otro lado, incluye la interacción que tienen los periodistas en sus redes sociales y se puede leer comentarios como, abro comillas, cito, Juan Forero, tiene amigo a León Valencia y simpatizante del Verde. Tiene amigo a León Valencia y simpatizante del Partido Verde. Simpatizante de las FARC, cierro comillas. Se tratan de deducciones guiadas y estigmatizantes y temerarias que ponen en riesgo la seguridad de los periodistas. En uno de los casos, el perfilamiento de periodistas se inicia como consecuencia de una estigmatización por parte de una funcionaria pública, quien afirmaba que el periodista habría recibido dinero de un grupo armado para publicar información falsa, cuando en realidad se trataban de labores de reportería legítimas y publicaciones de alto interés público. En algunos casos, el perfilamiento incluía la construcción de una red de contactos con los que se relacionaba el periodista, a quienes también se le construía un perfil, con lo cual se puede inferir que el Ejército tiene información de las fuentes periodísticas que les brindan información a los comunicadores, asunto que vulnera el fuero periodístico y a la protección de las fuentes y el correlativo deber del Estado de garantizar ese derecho. A lo anterior, se suma la inclusión de varios medios de comunicación y periodistas por parte del Ejército Nacional a una lista de Twitter que la misma cuenta oficial de esta institución creó y tituló Oposición. Creó y tituló, entre comillas, Oposición. Después de las denuncias públicas realizadas el 11 de marzo, estas listas fueron borradas. Si bien se desconoce la finalidad que motivó la construcción de dichos perfiles, es sumamente grave que el Ejército cuestione la labor de periodistas, a tal punto que se les estigmatice con presuntas vinculaciones a distintos grupos al margen de la ley. Las estigmatizaciones provenientes de funcionarios públicos, en las que sin prueba que los acredite se vincula a los periodistas con acciones u organizaciones ilegales, son muy peligrosas. Pueden ser entendidas como señal de permisividad para que integrantes de la fuerza pública e incluso terceros puedan conocer de los perfiles, cometan agresiones en contra de la prensa. Esa fue, pues, principalmente la noticia que creo que causó revuelo esta semana en Colombia, publicada por la FLIP. Y pues entre los periodistas perfilados, no, o sea, es que está todo el mundo. Dentro de las perfilaciones se encuentra desde Miguel Polo Polo hasta Margarita Ortiz, Mario Javier Pacheco,
Natalia Bedoya, Natalia González, Otto Bula, Escobar, hasta los mismos del partido centro, o sea, de todos los partidos, mejor dicho, no hacen exclusión de nadie. Modelos, Tomás Uribe Moreno, Willy Rose, Yoyo Aguirre, Marta de Restrepo, y dentro de esos perfilamientos a cada uno le coloca negativo, no aplica, o positivo, tiene como siete ventanitas ahí, o 7 escalitas que dice negativo, positivo, neutro, negativo, positivo, neutro, negativo, positivo, neutro, y así. Entonces, pues nada, no sé ustedes qué opinen, la profe, los compañeros, si alguno quiere opinar sobre Muchas gracias. la noticia. Muchas gracias por compartirnos la noticia. ¿Quiénes quieren opinar con respecto a ella? Y nos tocaría dejar hasta allí la revisión de prensa porque tenemos que hacer clase, ya son las 7:26. Entonces, quienes hayan traído noticia para hoy, por favor, resérvense para dentro de 8 días. ¿Quiénes quisieran opinar al respecto antes de iniciar? Gracias, Ever. Profe, por respecto a la noticia que acaba de leer el compañero, eso sucede no solamente porque el ejército esté, esté aliado con el partido de gobierno o cosas así. Eso sucede por la corrupción que se tomó las instituciones hace muchos años y que no hay un organismo de control en el país que pueda generar un cambio en ello, ¿cierto? Esa corrupción que inicia desde el reclutamiento, porque desde cuando reclutan a suboficiales, a oficiales, allá simplemente ingresan las personas que vienen recomendadas por el coronel, por el general, por el sargento, por el político, ¿cierto? Y las instituciones que deberían hacer un control efectivo a, a esas instituciones, siempre se hacen lo de la vista gorda. Ayer creo que salió la, la noticia, por ejemplo, del capitán que disparó contra el joven Dylan. Ya es un caso que debería llevar esa investigación a la fiscalía y lo pasaron a la justicia penal militar. Entonces, eso hace parte de la corrupción tan grande que existe en este país y que permeó las instituciones hace muchísimos años y que las instituciones de control no hacen absolutamente nada para mejorar esa cuestión. Exactamente, y a eso pues quería llegar al leer esta noticia, que nosotros como jóvenes, lo que también he dicho, digamos, en algunas otras sesiones, que nosotros como jóvenes tenemos es que llevar es a eso, a que no importa que desde hace 50 años estemos, bueno, 30 años estemos metidos en esta vaina de que el Estado narcotraficante y que el Estado, que todo se maneja al estilo narco. O sea, que si no me haces caso, te mato y te mato a tu familia. Eso es lo que nosotros tenemos entonces que entrar a cambiar, de que las instituciones, es muy difícil, obviamente, pero desde que cada uno empecemos a hacer un cambio de pronto en el chip de cualquier cosa, de empezar a actuar de una mejor manera o al momento de si alguno es un servidor público, no dejarnos llevar por eso. Aunque es algo difícil, es algo de pronto tal vez utópico, pero desde cada uno, si cada colombiano cambia algo para mejorar de la sociedad, a ese punto, menos mal, gracias, José Nicolás aterrizó pues a lo que yo quería llegar con esta noticia. Que no importa que estemos sumidos en la corrupción y que no es el único país, o sea, esto está en todo lado, pero si podemos cambiar algo, lo intentemos desde nosotros. Muchas gracias a los dos por esta importantísima reflexión. Y voy a empezar por el final, por lo que acaba de decir Ever. La universidad precisamente tiene una línea muy fuerte en ética y ustedes todos han tenido que pasar por esas distintas éticas porque eso es lo que quiere generar en los futuros profesionales y es el sentido de responsabilidad con el que hay que asumir el rol
el rol que les asigne la vida una vez ustedes estén pues sirviéndole a la sociedad. Muchos de hecho ya incluso lo están, no podrán estar ejerciendo plenamente su profesión, pero ya están cumpliendo un rol. Y entonces, claro, la universidad hace ese llamado porque sí nos toca ir rompiendo esos lazos de la cultura mafiosa con la que el país desafortunadamente se ha venido administrando. Sí nos toca romper con esa concepción de que la política, se concibe la política para vivir de ella, es decir, para hacer negocios, para lucrar mis bolsillos, para aumentar mis capitales, y no para tomar decisiones de fondo que logren conducir mejor una sociedad. Eso es lo que busca estas clases, y pues esta que también hace parte de esas éticas, no se adentra mucho en la parte filosófica de la ética, porque lo que se nos ha pedido es que más bien estudiemos desde lo que está sucediendo en el contexto nacional y global, estudiemos lo que está sucediendo, pero también hagamos un análisis de fondo, como este que acabamos de hacer, si ese es el deber ser o no lo es, o cómo aportamos para poder llegar a un deber ser del curso de los hechos. Entonces, por eso son tan importantes estas revisiones de prensa, por eso es tan importante que ustedes den sus opiniones al respecto. En este caso, por supuesto, ustedes saben que una interceptación telefónica debe estar autorizada por orden judicial. Así que en este país no le está permitido a nadie interceptar ilegalmente, ni al gobierno, ni al ejército, ni a la rama judicial, ni al Congreso, a nadie. Es una premisa, por eso nosotros acordamos unas leyes, por eso vivimos en un Estado de Derecho. Es social, pero aquí destaco el Estado de Derecho, porque hemos acordado un principio que se llama el principio de legalidad. Entonces, es como mi opinión al respecto. Ahora sí vamos a iniciar ya con la clase. Muchas gracias nuevamente a quienes participaron, y los aliento a que sigamos haciendo este ejercicio, porque miren las reflexiones tan importantes que deja una noticia, por ejemplo, como la que acaba de leer, Ever, y también adentrarnos en otros campos, como la noticia que nos leyó en su momento el compañero anterior, Jimmy. Jimmy. Jimmy, sí. Profe, precisamente encontré algo muy corto de la UNESCO, una carta, manera de reflexión acerca de la inteligencia artificial. ¿Me permite la leo rapidito? Sí, claro, dale. Listo. Bueno, esto es de la UNESCO, Correo, Un Solo Mundo, Voces Múltiples. Dice, hacia una ética de la investigación en inteligencia artificial a escala mundial. Debemos impedir el uso indebido de la inteligencia artificial. En estos últimos años, los avances en materia de inteligencia artificial, IA, han sido espectaculares y dan lugar a inventos que nunca hubiésemos creído posibles. Ordenadores y robots son capaces de aprender a mejorar su trabajo e incluso de tomar decisiones, lo cual se realiza obviamente a través de un algoritmo y sin conciencia individual. Pero, aún así, no podemos dejar de formularnos algunas preguntas. ¿Una máquina puede pensar? ¿De qué es capaz la inteligencia artificial en el estado actual de su evolución? ¿Cuál es su grado de autonomía? ¿Qué sucede entonces con la decisión humana? Más que una cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial está provocando una revolución cultural. Esta tecnología está destinada, sin lugar a dudas, a transformar nuestro futuro, pero aún no sabemos de qué forma. Es por ello que fascina y asusta a la vez. El Correo lo ha analizado y presenta al lector lo más importante de este nuevo objeto de investigación, que se sitúa en la frontera de la informática, la ingeniería y la filosofía. De paso, pone las cosas en su lugar, ya que debe quedar bien claro que en su estado actual, la inteligencia artificial no piensa. Estamos muy lejos de poder descargar todos los elementos de un ser humano en un ordenador.
Un robot obedece a una serie de rutinas que permiten su interacción con nosotros los humanos, pero fuera del marco bien preciso dentro del cual debe interactuar, no puede entablar una verdadera relación social. No obstante, algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial ya son cuestionables. Recogida de datos que invaden la vida privada, algoritmos de reconocimiento facial que deben identificar conductas hostiles o están imbuidos de perjuicios raciales. Creo que es invadidos. Drones militares y armas letales autónomas, etc. Los problemas éticos que la inteligencia artificial plantea y seguirá planteando en el futuro con mayor gravedad aún son numerosos. Mientras que la investigación avanza rápidamente en lo que se refiere a los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, no ha habido ningún adelanto en cuanto a sus aspectos éticos. Es verdad que muchos investigadores se preocupan por ello y algunos países iniciaron una reflexión seria sobre el tema, pero no existe hasta la fecha ningún marco legal para orientar la investigación futura a escala mundial. Es nuestra responsabilidad llevar a cabo un debate universal e informado a fin de entrar en esta nueva era con los ojos bien abiertos, sin sacrificar nuestros propios valores y poder lograr, si los Estados miembros lo desean, un conjunto común de principios éticos. Declara en este número del correo la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. Profe, pues entonces aquí se recoge pues, lo que en un comienzo dije, de cómo la inteligencia artificial pues está invadiendo todos los estamentos y incluso en el tema armamentístico la inteligencia artificial es muy importante, ¿no? Porque ya están dejando de utilizar hombres para la guerra, donde completamente, o sea, cero subjetividades, sino simplemente con la función de ir a matar. Lo están utilizando en los drones. Un dron no piensa, sino simplemente identifica y descarga el arma. La inteligencia artificial también, ahorita lo podemos con lo que dijo el compañero acerca de los perfilamientos, la inteligencia artificial también está siendo utilizada para eso, a través de los algoritmos, ahí mismo lo dice, en la recolección de datos. Entonces, la policía política siempre ha existido en todos los regímenes políticos, ya sea comunista, socialista, democrático, ha existido la policía política. Las infiltraciones, los seguimientos siempre han existido. Entonces, ahorita les es más fácil a través de algoritmos perfilar a una persona, ya sea, nosotros tenemos los datos en Facebook, tenemos los datos en Twitter, tenemos los correos electrónicos, sino que afortunadamente estas personas que hacen esto han cometido errores y se ha podido evidenciar estos delitos. Pero, ejemplo, ¿cuántos de los compañeros presentes han hecho sus cambios de rostro en Facebook con las aplicaciones de que hay, cómo se ve 20 años, cómo se ve 30 años, cómo se ve como hombre, cómo se ve como mujer? Sí, están recolectando nuestros datos. ¿Qué tomamos, qué consumimos, dónde compramos, dónde nos movemos? Todo eso lo está recogiendo la inteligencia artificial. O sea, fácilmente nos pueden, o sea, nuestros datos son públicos. La recolección de datos que tenemos es pública todos estamos perfilados. En Facebook no aparece algo que no nos guste. Uno entra a Google a ver un carro. De inmediato le sale publicidad de carros. Uno entra a ver una hamburguesa y de inmediato le salen las hamburgueserías que tenga cerca de la casa. Entonces, pues ya estamos bien copados por este tipo de inteligencia, por este tipo de tecnología. Esa es la opinión, profe. Tienes toda la razón, Ever, absolutamente toda. Y todos estamos debidamente, perdónenme la expresión, rastreados. Y ahora con esto que acaba de pasar de esta pandemia, pues muchísimo más, porque todas estas apps que se han creado a nivel mundial para poder controlar el ser humano, a dónde va, con quién se reúne, en dónde estuvo, para poder controlar el virus, pues finalmente nos está llevando a que sigamos dejando nuestros datos más ampliamente y finalmente, todo esto va a conducir a una economía digital que se va a basar, por supuesto, en esas bases de datos que ya existen y que cada día siguen siendo más alimentadas.
Entonces, es así como tú lo dices. Lo del cuestionamiento ético, ya para cerrar, claro, es que la inteligencia artificial no sabe de valores. La inteligencia artificial nunca podrá analizar como lo hace el ser humano, cuestionar, indagar qué hay detrás de. Entonces, por supuesto que eso tiene que tener unos límites porque jamás podrá reemplazar la racionalidad humana. Bueno, muy bien. Profe, qué pena. Complementando un poquito lo que decía el compañero y lo que dice la profe, hay que verlo, por ejemplo, en una publicación que salió esta semana en la revista Bloomberg, donde la fortuna del señor Jeff Bezos alcanzó los 202.000 millones de dólares, que eso equivale al 75% del Producto Interno de Colombia y es muchísimo más grande que, que el Producto Pues, Interno de Ecuador, por ejemplo. pues nomás tomarlo, compañero, como si somos alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo y el tipo aquí tiene más de 200.000 millones de dólares, pues, oiga, cada uno podríamos tener 1.000.000 de dólares y él todavía seguiría siendo el hombre más rico del mundo. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a iniciar con la clase, muchachos. Y vuelvo y repito, quienes tengan noticias, resérvense por favor para dentro de 8 días. Bueno, interesante lo que sucedió hoy. Entonces, bueno, hace 8 días habíamos quedado en la ideología de los dos partidos políticos que han tenido presencia en nuestro país, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Ahora vamos a darle un vistazo a las distintas constituciones que han tenido lugar, especialmente en el siglo XVIII. Entonces, estas constituciones oscilan entre el centralismo y el federalismo. No nos hemos puesto de acuerdo en unos acuerdos fundamentales, porque siempre pues cada sector del país estuvo dándose esa puja por tratar de imponer su visión de la organización social del Estado desde sus aspectos ideológicos. Entonces iniciamos con la Constitución del 81, la Constitución de Cúcuta. El presidente en ese momento era el general Simón Bolívar, de corte más conservador, eminentemente centralista la Constitución. Recordemos que el centralismo es el sistema que aboga porque haya una concentración del poder y muy poca autonomía en las provincias. En el caso nuestro, pues esa concentración del poder está prácticamente en el presidente de la República, por eso se habla de un presidencialismo fuerte. Esta constitución, la de 1821, se hace con un objetivo claro y es implementar y crear la Gran Colombia bajo el régimen centralista. La Gran Colombia estaba compuesta por el Virreinato de la Nueva Granada, por supuesto, por la Capitanía General de Venezuela, por la Real Audiencia de Quito y por el gobierno de Guayaquil. A eso se le denominaba la Gran Colombia, la cual después vamos a ver más adelante, pues se disuelve. Luego viene la Constitución de 1832. El presidente en ese momento era el general José María Obando, caucano. Una constitución de corte federalista, es decir, mayor autonomía en las provincias, mayor autodeterminación de los pueblos. Y básicamente esa constitución, el objetivo es regir la vida constitucional del Estado de la Nueva Granada. Básicamente sobre 3 pilares fundamentales. En primer lugar, la separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La libertad de prensa como segundo principio fundante. Recordemos que los liberales eran defensores de la libertad de pensamiento y eso tenía que verse traducido en la libertad de imprenta. Y tercero, la importancia de las provincias, de allí su corte federalista, de tal manera que las provincias lograran
cada vez más tener juntas de gobierno nativas, juntas de gobierno autónomas. Luego viene la Constitución de 1843. El presidente es el conservador Pedro Alcántara Herrán, de corte centralista, y tiene dos propósitos fundamentales. La primera es ampliar el poder presidencial, es decir, la ampliación de ese poder va, por supuesto, de la mano nuevamente de la centralización del poder, que en cabeza del presidente exista el poder de decisión para planear económicamente el país, para planear administrativamente el país y para también regular la democracia. Entonces se habla de una democracia restringida. En ese momento se evidencia con el segundo objetivo de esta Constitución, que es limitar la participación electoral, que se decía en ese momento que solo podían votar aquellas personas que hubiesen cumplido 25 años, que pues bueno, ahí no está tanto el dilema, sino en el siguiente requisito, que era saber leer y escribir. Y resulta pues que en ese momento los únicos que podían tener acceso a la educación, y entonces hacia allá también va la discusión, era la clase media del país. Por eso entonces los liberales abogaban en su momento por tratar de profundizar en ese acceso mucho más amplio a la educación de carácter público. Luego viene la Constitución de 1853. El presidente era el general José Hilario López, liberal, caucano, y esa Constitución se centró en dos principios fundamentales de las ideas liberales: la libertad de enseñanza, es decir, darle espacio mucho más a la ciencia y menos a la religión. Por supuesto, detrás de esa libertad de enseñanza y de pensamiento, seguir ahondando en la no relación estrecha entre el Estado y la Iglesia, para que pudieran darse estas dos libertades, reconociendo, por supuesto, que en Colombia existe una diversidad ideológica, que es la que nos lleva a una libertad de pensamiento, y la profundización nuevamente del federalismo. La Constitución de 1858. El presidente Mariano Ospina Rodríguez, ideólogo del Partido Conservador, por supuesto una constitución muy conservadora, por ende, básicamente tenía el objetivo claro de reglamentar bajo esas premisas conservadoras y centralistas, reglamentar cómo iba a funcionar la Confederación Granadina en ese entonces. En ese momento la Confederación Granadina estaba compuesta por los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, el departamento de Santander y Panamá. En ese momento hacía parte de la Confederación Granadina. Muy bien, luego viene la Constitución de 1863. El presidente es el general Tomás Cipriano de Mosquera, caucano también. El Cauca ha dado bastantes presidentes en este país. Le decían el general Mascachochas. Y por supuesto de los liberales radicales dentro del liberalismo. Su propósito, seguir profundizando el federalismo. Básicamente ese fue el objetivo de esa Constitución. Y de ahí ya pasamos a la época de la regeneración, así se le denominó, liderada por el presidente en su momento Rafael Núñez. Rafael Núñez, conservador a ultranza, compone el himno del Partido Conservador, de hecho,
Y él habla de la regeneración porque pues a él le parece que todas esas libertades y todas esas conquistas iban en detrimento de la sociedad y que había que regenerar y regenerar básicamente se podía hacer mediante la expedición de la Constitución del 86. Entonces volvemos nuevamente a unas reformas más conservadoras donde el clero recupera privilegios, se vuelve a estrechar la relación entre Estado e Iglesia, Estado y educación. El clero inclusive administra bienes públicos en ese momento. También se restringe la libertad de prensa porque quien hablase mal del gobierno o no estuviese de acuerdo en ese momento con las políticas estatales, pues no podías estar al aire, por decirlo de alguna manera. Entonces, en eso consistía la restricción. Volvemos a un presidencialismo fuerte con unos poderes concentrados en el presidente de la República. También en ese momento ya se deja hablar de provincias y se habla ya de departamentos. Y recordemos pues que hasta antes de la Constitución del 91 era tal el centralismo y tal el poder político del presidente que los gobernadores y alcaldes eran nombrados por el presidente de la República bajo esta Constitución. Y se estableció la pena de muerte sobre todo para aquellos delitos que atentaran contra la nación, básicamente. Esa fue la época de la regeneración. Ahora sí vamos a hablar un poco de la hegemonía conservadora. El Partido Conservador se toma el poder desde 1880 a 1930 y allí pues pasan una serie de situaciones importantes para el país que ya las vamos a ver en la medida en que avancemos en los distintos gobiernos. Entonces, el primer presidente que tuvo la hegemonía conservadora fue el presidente Rafael Núñez, de 1880 a 1892. Su logro más importante, la expedición de la Constitución del año 86, y la regeneración del país con base en los postulados del Partido Conservador. Posteriormente viene el conservador Carlos Holguín Mayarino, del 88 a 1892, y su gran logro fue darle navegación al río Magdalena. El río Magdalena se constituía en una de las rutas, en una de las rutas más importantes para el comercio del país. Y es más, era una ventana para la internacionalización de nuestra nación. Luego viene Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro, presidente de 1892 a 1898. Miguel Antonio Caro también redactó junto con Rafael Núñez, el himno del Partido Conservador, entonces son de los conservadores de la vieja guardia. Y pues, como son de estos conservadores tan radicales, empieza a tener mucha oposición por una parte o un sector del liberalismo también muy radical en sus ideas, así que él básicamente en su mandato se dedicó como a defenderse pues de esa oposición liberal, pero también de la misma oposición que recibió de su partido, porque también empieza a surgir dentro del mismo conservatismo unas facciones mucho más moderadas, donde creían que habían ciertas libertades que definitivamente el país debía dar el paso, como la libertad de expresión, por ejemplo, o el que la iglesia no tuviera tanta injerencia en la educación, ni tanta injerencia en el Estado. De hecho, muchos conservadores decían que esos bienes que habían dejado en manos de la Iglesia Católica para administrar eran bienes de manos muertas, prácticamente así lo dicen. Y entonces toda esa generación más moderada del Partido Conservador es la que entra también a hacerle una oposición fuerte a Miguel Antonio Caro, pues por las ideas tan radicales.
Y es tan radical que, por supuesto, él profundiza la vigencia y la aplicación de la Constitución del año 86. Luego viene Manuel Antonio San Clemente, conservador. Durante el gobierno de él estalla la guerra más larga que ha tenido este país, la guerra civil más larga que ha tenido este país, que es la Guerra de los 1000 días. Él no logra darle un manejo para garantizar pues un poco la tranquilidad, la convivencia, tratar de mantener el orden público, y no lo logra porque pues desafortunadamente, como hacía parte también de ese sector tan radical del conservatismo, pues precisamente uno de los protagonistas de la Guerra de los 1000 días era ese sector radical del Partido Conservador. Entonces no lograba consensos, no lograba estar por encima de esas circunstancias, y es así entonces como lo derroca en su momento el presidente José Manuel Marroquín. José Manuel Marroquín, que entonces asume la presidencia en 1900 hasta 1904, que le toca afrontar esa guerra de los 1000 días, logra medianamente darle algún tipo de manejo de orden público a esa guerra, pero entonces, por estar concentrado en el tema de la guerra de los 1000 días, descuidaron Panamá. Recordemos que Panamá hacía parte en ese momento de nuestra nación. No hay presencia del Estado en Panamá. No se había visto la magnitud de lo que era el canal de Panamá para el comercio, sobre todo, para la internacionalización del país. Y pues sumado a eso, otra cantidad de causas que son las que vamos a ver a continuación, porque aquí nos vamos a dedicar a hablar sobre la pérdida del canal de Panamá. Entonces, en primer lugar, pues lo que motiva que perdamos el canal es el descuido del Estado, la no presencia estatal. La oligarquía también, la oligarquía panameña también empieza a impulsar esa independencia, porque pues ve que nosotros estamos muy metidos en estos conflictos, peleando los liberales con los conservadores, peleando en temas de si es el libre cambio o es el proteccionismo, si es el federalismo o es el centralismo. Entonces, la oligarquía comercial panameña, debido a todos estos conflictos políticos, económicos y administrativos, pues decide empezar a hacer una fuerte presión para que el canal pues adquiera su propia independencia, o sean otros los que los colonicen, en fin. Y entonces ahí aparece pues Estados Unidos, quien sí ve una gran oportunidad en el canal, quien sí ve la oportunidad de expandir su desarrollo capitalista, y por supuesto ellos logran leer que el canal les sirve como desarrollo comercial, porque les permite conectar las costas del Atlántico con el Pacífico. Y se da como todo a pedir de boca, ¿no? Porque la compañía francesa a la que se le había delegado la construcción del canal cae en quiebra en el año 96, no tiene entonces capacidad para terminar el canal. Contratan entonces a un señor norteamericano de apellido Cromwell, a quien convencen de que hable con el gobierno norteamericano y con los empresarios norteamericanos para que les compren la empresa. Él obviamente, como también ve la oportunidad como los estadounidenses de lo que puede ser para ellos comercialmente el canal y el ferrocarril, como tal, entonces inicia un plan de americanización del canal, así le denomina Cromwell. Se reúne con muchos empresarios, entre ellos el banquero Morgan, y logra finalmente el 27 de diciembre del 99 fundar la compañía Company of America para construir el canal de Panamá.
del cual él también se hace socio, y entonces, pues, es esta compañía la que asume la construcción del canal. Se negocia con el gobierno colombiano en ese momento, el de José Manuel Marroquín, se negocia a tal punto de que se firma el Tratado de Ranay, donde pues le ceden el canal a Estados Unidos, y nosotros pues ahí perdemos soberanía y somos indemnizados, una indemnización que definitivamente pues tuvo mucha oposición, porque se dice que es una indemnización que no compensa los beneficios económicos y la posición geoestratégica que tiene el Canal de Panamá. Aquí quiero que veamos un corto video de un historiador que da algunos detalles de cómo fue ese momento. Y a veces los detalles hablan más que los mismos protagonistas y las mismas fechas. Entonces, por favor, veamos este corto video. Permítanme, por favor. Siempre fue parte de Colombia, hasta que se separó en 1903, apoyada por Estados Unidos, que estaba interesado en el ferrocarril que iba del Caribe al Pacífico y en el canal que debía reemplazarlo y que ya había comenzado a construirse. Suele decirse que Panamá no hizo el canal, sino que el canal hizo Panamá, pero no es completamente cierto. Ya antes, Panamá había hecho 17 intentos de separación y 4 separaciones declaradas que no resultaron. La molestia de los panameños con Bogotá venía del desprecio de la oligarquía colombiana por ese territorio selvático y pantanoso. Ni siquiera existía una carretera, y aún no la hay, que uniera a Colombia y Panamá. Pero Panamá estaba en la mira de las grandes potencias y de los imperios, por lo estrecho de su istmo, unos 70 kilómetros, y la relativa facilidad de pasar del Caribe al Pacífico y viceversa, sin dar la larga y peligrosa vuelta por el extremo sur del continente, por el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes. Para Estados Unidos, el paso por el istmo era vital por la necesidad de poblar California, recién arrebatada a México y donde se había descubierto oro. En 1855 se inaugura el ferrocarril, que va de costa a costa, y un año después se producen los primeros incidentes armados entre estadounidenses y panameños. Las instalaciones del ferrocarril son incendiadas y el ejército de Estados Unidos desembarca tropas. Esto seguirá siendo una situación de baja intensidad, pero tensa, de baja intensidad, hasta finales del siglo, cuando los franceses inician la construcción de un canal. Pero son derrotados por la fiebre amarilla, que mata a unos 20.000 obreros. Los estadounidenses continuarán la obra con grandes trabajos de saneamiento que controlan la enfermedad y terminan el canal en 1903. Pero entre 1899 y 1902 se desata la famosa guerra civil de los 1000 días entre liberales y conservadores, que convirtió a Colombia y a Panamá en un sangriento campo de batalla donde muere gran parte de la juventud. En esa guerra civil se destaca Victoriano Lorenzo, un humilde líder indígena, liberal, nacido en el norte de la región de Coquel. Victoriano Lorenzo, un hombre muy humilde, era famoso porque había pasado 9 años preso por matar a un explotador y porque siempre había luchado contra las injusticias de los conservadores. En 1900, luego de la derrota de los liberales en la batalla de Caledonia, Victoriano se vuelve guerrillero en las montañas de Penonomé, en donde derrota y expulsa a los conservadores. En 1901, los generales lo nombran general de división. Tiene 34 años. Es un caudillo popular, al que siguen los desheredados, y está convirtiendo la guerra en una revolución que promete la tierra a los campesinos que la regaron con su sangre. Victoriano inspira temor a los ricos, tanto conservadores como liberales. Para septiembre de 1902, las fuerzas populares liberales controlan casi todo el interior del país y avanzan victoriosas sobre las ciudades de Colón y Panamá. Pero entonces, el general liberal colombiano Benjamín Herrera, jefe militar de Lorenzo,
recibe un mensaje del cónsul general de Estados Unidos en Panamá, señor Kutcher, donde le advierte que Estados Unidos, cito, no permitiría combates en la ciudad de Panamá o Colón o cerca de la línea ferroviaria entre estas dos ciudades. Y así, los dos bandos, temerosos de una intervención militar gringa, acuerdan firmar la paz, como en efecto la firman el 21 de noviembre de 1902 a bordo del barco de guerra estadounidense USS Wisconsin. Pero quedaba el problema de Victoriano Lorenzo y su revolución. Y los firmantes sabían que Lorenzo no aceptaría el pacto de Wisconsin, por lo que actuaron rápidamente. Apenas 7 días después de la firma, lo detienen y lo envían preso a la ciudad de Panamá. Victoriano se fuga en Nochebuena, pero es recapturado. Pasará 6 meses en la cárcel, mientras liberales y conservadores se dedican a neutralizar a sus seguidores. Finalmente, el 14 de mayo de 1903, se celebra una pantomima de consejo de guerra. Y el 15 de mayo, a las 8:30 de la mañana, lo sentencian a muerte y a las 5 de la tarde lo fusilan en la Plaza Chiriquí, hoy Plaza Francia de la ciudad de Panamá. Sus últimas palabras fueron: señores, oído una palabra pública, ya sabéis de quién es la palabra. Victoriano Lorenzo muere, a todos los perdono. Yo muero como Jesucristo. Separada finalmente de Colombia, la nueva República de Panamá tendrá a su cabeza 2 conservadores. Como presidente, a Manuel Amador Guerrero, médico del ferrocarril norteamericano, y como jefe militar al general Esteban Huertas, viejo matapueblo conservador, perseguidor de los liberales. Panamá y su canal seguirán bajo el dominio de los Estados Unidos, luchando por su soberanía hasta 1970, cuando Estados Unidos firma con el presidente Carter el tratado que marca el fin de la ocupación militar estadounidense de la zona del canal. Y será este mismo Estados quien rescate la figura de Victoriano Lorenzo como héroe del pueblo panameño. La pasión y muerte de Victoriano Lorenzo nos enseña que los héroes populares, más temprano que tarde, escapan del olvido y reciben el honor y gloria que merecen. Para Panamá, para la patria grande y para el mundo, Victoriano Lorenzo nunca volverá a ser un misterio de la historia. Quintina. 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 ¿Quién habla, perdón? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Muy bien, bueno. Y entonces, para terminar la hegemonía conservadora, bueno, entonces sucede esto. Este es uno de los primeros eventos cuestionables dentro de la hegemonía. Bueno, posteriormente viene como presidente Rafael Reyes. Rafael Reyes cerró el Congreso porque era un Congreso pues opuesto a su gobierno. Desaparece el cargo de vicepresidente y designado y le da espacio a los terratenientes y a los industriales de que hagan parte del gobierno. ¿Por qué? Porque pues los terratenientes y los industriales conformaban el Partido Conservador, se sentían identificados con sus ideas y por supuesto era un partido que ayudaba en pro de sus intereses. Y qué mejor pues que hicieran parte de los distintos gabinetes, de los distintos ministerios que hacen parte del gabinete ministerial del Ejecutivo. Luego viene Carlos Eugenio Restrepo, de 1910 a 1914. En su gobierno hubo austeridad en el gasto público, es decir, este fue un gobierno que más bien propició la inversión social, y disminuyó la burocracia, de ahí la austeridad en el gasto público, pero en burocracia, para invertirlo más en país. Mejoró las exportaciones del café, inclusive desde ese momento ya se hablaba
de tratar de constituir una institución a nivel nacional que se encargara solamente de la comercialización y de cada vez mejorar aún más el cultivo del café. Desde ese momento ya se tenía previsto la famosa hoy Federación Nacional de Cafeteros, la cual se concreta más adelante. Luego viene José Vicente Concha de 1914 a 1918. Básicamente dos temas a destacar ahí. Se inicia la construcción del Capitolio Nacional, donde hoy funciona el Congreso de la República. El Capitolio Nacional en este momento pues tiene como función principal servir de escenario para que se den las plenarias de la Cámara y el Senado, y quedan las oficinas de los presidentes respectivos de cada Cámara con sus unidades administrativas. Y también durante este gobierno se firma el tratado limítrofe con Ecuador. Delimitamos nuestros límites con el Ecuador. Posteriormente viene la presidencia de Marco Fidel Suárez de 1918 a 1922. Marco Fidel Suárez, muy conocido por su extracción de un hogar muy humilde, un hogar pues muy austero. Él logra estudiar colándose en las ventanas de los colegios. Finalmente pues se inserta muy bien en la política, milita en el Partido Conservador, logra formarse hasta que llega a ser presidente de la República. Y pues durante su cuatrenio, básicamente de los principales logros fue implementar las primeras rutas aéreas en el país. En ese momento, la primera ruta con la empresa Escadata. Posteriormente viene Pedronel Ospina, de 1922 a 1926. Pedronel Ospina hace también una eficiente fiscalización del gasto público, tanto así que logra crear el Banco Agrícola Hipotecario, que ese era el banco agrícola que básicamente le prestaba a los campesinos del país, y paralelamente a la creación de ese banco se empieza a hacer también una labor de titulación de tierras en el sector rural, debido pues a que, y sigue siendo persistente a hoy, los campesinos no cuentan con las escrituras y con una propiedad formal de su tierra. Entonces en ese momento se empieza a trabajar en ese objetivo, porque por supuesto el Banco Agrícola Hipotecario no prestaba si no hubiese una garantía de por medio, y la garantía de por medio por supuesto pues es la propiedad de la tierra. Y también se profundiza en ese momento en la inversión en infraestructura, sobre todo en la infraestructura de carácter rural. Una labor muy fuerte sobre todo en el área rural. Luego viene Miguel Abadía Méndez, el último presidente de la hegemonía conservadora de 1926 a 1930. En él ocurren tres hechos. El primero, se instauran los límites con Nicaragua, y en ese momento es donde se establece que San Andrés y Providencia y Santa Catalina son de Colombia. Hoy estamos en esa disputa nuevamente por el nuevo fallo de la Corte, de tal manera que pues la principal defensa de nuestro país es que ese tratado existe, ese tratado se ratificó por parte de los dos gobiernos. Son instrumentos en los que nos hemos puesto de acuerdo para poder convivir en el sistema internacional. En cambio, Nicaragua dice que ese tratado se firmó presionado bajo la autoridad de Estados Unidos, y que ellos no contaban pues con la libertad en la cual puede pensarse una decisión como esta. Y durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, pues se da la desafortunada masacre de las bananeras, a quien se responsabiliza de tal masacre. Y aquí vamos a centrarnos un poco para terminar la clase de hoy. ¿En qué consistió la masacre de las bananeras para quienes no lo tienen muy presente? Resulta que nosotros hicimos tratado comercial con la United Fruit Company,
la United Fruit Company invirtió en nuestro país para la exportación del banano. El cultivo del banano, por supuesto, se ha dado sobre todo en el Magdalena, y esta empresa se ubica en Ciénaga, ubica una de sus maquilas en Ciénaga en el año 1900, bueno, desde hace mucho rato, pero en el año 1928 es cuando empiezan a aparecer los primeros brotes de inconformidad de quienes trabajaban como jornaleros en esta empresa en Ciénaga. Consideran que se les están violando sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque ellos decían que no tenían unas horas establecidas de trabajo, entonces propugnaban por las horas laborales, 8 horas laborales, propugnaban porque hubiese un contrato formal entre el trabajador y la empresa y no que un tercero fuera el que mediara en esa contratación. Propugnaban por condiciones dignas para poder trabajar adecuadamente en los cultivos, que se les diera todas las condiciones de seguridad, la indumentaria necesaria. También, por supuesto, hay una inconformidad salarial porque se decía que una parte de sus salarios se le pagaban con unos bonos, y unos bonos que tenían que ser cambiados precisamente en empresas que hacían parte de esta compañía. Entonces, todo eso originó el malestar de los trabajadores. Ellos duran 20 y pico de días en huelga, no logran llegar a acuerdos. En ese momento estaba al mando el coronel Cortés como del orden público del país, y pues para tratar de retener la huelga, lo que hacen es enfrentar militarmente los hechos, y esto lo que genera es que mueran más de 1.000 obreros colombianos que trabajaban en esta compañía. Entonces, aquí para terminar también quiero que veamos un reportaje muy interesante que hizo Noticias Caracol a propósito de los 90 y algo años que cumplió la masacre de las bananeras. Entonces... Espera, si aún no puedes hablar aquí está. Inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders, yo soy coach de inglés para millones. Esta semana se cumplieron 90 años de la masacre de las bananeras que cobró la vida de al menos 1.000 obreros en Ciénaga, Magdalena. Viajamos hasta ese lugar para reconstruir lo que ocurrió durante los 24 días de la huelga y la matanza de los trabajadores ese 6 de diciembre de 1928. Informe especial. Un señor que trabajaba en el ferrocarril me dijo: yo vi un río de sangre que corría por el playón, que vio una masa de muertos que él no podía numerar, no las pudo contar, pero que alrededor de las 8 o 9 de la mañana ya esos muertos habían desaparecido. El escritor y dramaturgo Guillermo Enríquez Torres desanda sus memorias sobre la mítica huelga de 1928 contra la United Fruit Company que terminó en la masacre de las bananeras. Un holocausto de fusiles y bayonetas que tiñó de sangre la estación del ferrocarril de Ciénaga, Magdalena, y cuyos desenlaces posteriores incubaron las más feroces violencias del siglo XX. Todavía es un misterio el número real de muertos, que algunos cuentan por 1.000, pero los relatos de aquella carnicería de madrugada sobreviven 90 años después. Colombia jamás volvió a ser la misma. Todos tuvieron la culpa, todos cometieron errores. Los huelguistas no supieron llevar las cosas. La UNAI se lavó las manos. El ejército es el responsable de la muerte y el presidente dio la orden. Con soberbia crudeza, el maestro Ricardo Rendón caricaturizó así lo acontecido en una charla imaginaria entre el presidente Miguel Abadía Méndez y el general Carlos Cortés Vargas, jefe militar y civil de la zona.
Desde plantaciones como esta salieron los huelguistas que terminaron apostados en la estación del ferrocarril de Ciénaga para reclamar sus derechos. Lo hicieron a partir del 12 de noviembre de 1928 y allí estuvieron hasta el amanecer del 6 de diciembre de ese mismo año, cuando al no poder disipar la huelga, el general Cortés Vargas le dijo a sus hombres: disparen a discreción. La pila de cadáveres fue levantada con urgencia por los militares, pero el destino final de esos cuerpos terminó alimentando leyendas. Se dice que cientos fueron incinerados, otros terminaron en fosas comunes a medio enterrar y algunos más echados al mar. Ahí está, para no ir más lejos, el descarnado testimonio de Agustín Lara, custodio de la memoria oral de Ciénaga. La multitud de muertos y de cadáveres apilados los traían hasta acá y de aquí se los llevaban. Tal y cual. Lo que cuenta el testigo es que los traían desde la plazoleta de los Mártires, o antigua estación de ferrocarril donde ocurrió la masacre, o la mayor parte de la masacre, y desde allá se traían grandes cantidades de cadáveres para ser embarcados en pequeños botes. La idea era que, una vez cargados en el Pichincha, poder llevarlos a ultramar y arrojarlos allá para poder borrar evidencias, que era la finalidad del trasteo de muertos, por así decirlo, ¿no? Es decir, aquí se consumó el delito, o uno de los mayores delitos del encubrimiento de la masacre de las bananeras. Se dice que fueron más de 300 muertos que por esta vía pudieron deshacerse de ellos arrojándolos al mar. Recorrimos con Agustín los lugares emblemáticos de esa cronología de sangre: el cuartel militar desde el cual impartió instrucciones el general Carlos Cortés Vargas, las casas que se erigieron sobre las fosas comunes, las calles que desembocaban en el puerto para llevar los cadáveres a ultramar y la Plaza de los Mártires, con su imponente Prometeo de la Libertad en honor a esos obreros sin nombre y sin tumbas. ¿Cuál fue la génesis de la huelga? Agustín Lara lo resume con una frase rotunda. Mientras aquí se bailaba cumbia, con fajos de billetes prendidos, por simple diversión, por simple demostrar quién tenía más plata que otro. Porque había billetes. En el campo colombiano los trabajadores vivían como cerdos, vivían miserables. El pasado jueves, en medio de la conmemoración de ese crimen, en aquella plaza que 90 años atrás fue Camposanto, una obra de teatro escolar recordó la barbarie. E incluso un niño encarnó el legendario discurso de Jorge Eliezer Gaitán en el Congreso denunciando la masacre. Doctor Gaitán, ¿hasta cuándo nos va a enrostrar la masacre de las bananeras? Hasta que dejen de llorar las viudas y los huérfanos. ¿Cuántos murieron ese 6 de diciembre de 1928? El general Cortés Vargas, en su libro Los sucesos de las bananeras, aseguró que las víctimas no pasaron de 47. Pero este cable desclasificado multiplicó esa cifra por 20. El periodista y escritor Óscar Alarcón lo dice con claridad meridiana. El único documento que existe es el del embajador de Estados Unidos de la época, que le comunica a el gobierno de los Estados Unidos que fueron como 1000, no dice una cifra exacta, que le dijo el de la United Fruit Company que fueron como 1000 los muertos. Al margen de los números, la tumba de los únicos 9 obreros que fueron hallados tras la matanza todavía se conserva en el cementerio de San Rafael en Ciénaga. Fuimos hasta allá con el escritor Guillermo Enríquez. ¿Por qué cree usted que dejaron solo 9? ¿Era un mensaje? Era un mensaje del general Cortés Vargas a los obreros. 9 puntos, no, les dejo 9 muertos. Ellos son el símbolo de ese avance laboral que hay en Colombia. Ellos están ahí por eso. Aprovecho ese escenario para preguntarle por qué el Estado jamás pidió perdón por lo ocurrido, y Enríquez me suelta lo siguiente. Primero porque está en Ciénaga. Si hubiera estado en otro sitio, de pronto sí lo hubieran reconocido. Y la otra cosa es que son unos obreros, y si hubiera sido la hija de un presidente, ya habría un barrio con ese nombre, ¿no? Como hay en Bogotá, con la hija de un presidente. ¿Ha sido Colombia una sociedad desmemoriada con estas personas? Y canalla, esa es la palabra. Colombia ha sido canalla. Canalla, es un país de dirigentes canallas. Ciénaga no olvida, 90 años después. Juan David Laverde. Bueno, muchachos,
¿Alguna pregunta? No, profe, no, señora. Bueno, muy bien. Entonces, dejamos hasta ahí. Nos vemos en 8 días, si Dios quiere, para iniciar con la hegemonía liberal, violencias de mediado del siglo, Frente Nacional. Entonces, eso sería todo por ahora. Vayan por favor repasando. Yo les envío mi dirección de canal de YouTube con el monitor, con la monitora, perdón, con Vanessa, y para que se vayan preparando, pues, porque tendremos una actividad al final de todo este recorrido histórico, y creería que hasta ahí va a ir el primer parcial, porque esto es un poco largo también. Entonces, un abrazo para todos, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen y nos vemos en 8 días. Gracias, buen día. Gracias, profe. Qué pena. Gracias, Es que profe. no sé si hay un grupo sobre la clase o cómo se va a enviar. Disculpa. Sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Tú no estás ahí en el grupo? No, no creo que no. Claro, Qué pena con ustedes. tenemos monitora. Vanessa está por aquí. Si alguien nos puede hacer el favor de enviar el enlace del grupo de WhatsApp que ustedes tienen, les agradecería, porque pues no, yo no estoy en el grupo. Ay, qué pena molestarlos. Muchas gracias. Si no, espérame, Sergio. Yo te doy el número de ella porque es mejor para que te contactes con ella. Vale, profe, muchas gracias. Qué pena molestarte. No te preocupes, mira, el número de Vanessa, ella se llama Vanessa Páez. El número es 319. Ahí está, ahí envió Laura, mira, ahí envió Laura el enlace para que te conectes al grupo. Ah, listo, profe. Sí, ya me uno. Muchísimas gracias. Y gracias a Laura también. Muy amable. Que tengan un bonito día. Que estén muy bien, un abrazo. Gracias. Gracias, feliz día.